Ahí está. Ya estamos grabando. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, Luciano. Bueno, ahora sí. Bueno, nosotros vamos a exponer el trabajo de la Dama del Tigre, respondiendo las preguntas que estaban en el Word. Bueno, esta sería la carátula, los integrantes, y pasaríamos directamente a la pregunta 2, porque la vamos a responder al final. Bueno. Voy a pasar a hablar un poco de Durkheim, quien, más o menos lo que está en la Filmena, que fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica, junto con Marx y Weber. Y bueno, ya dicho eso, procedo a decir la pregunta si mi compañero pasa a explicar la teoría. Dale. La pregunta dice, teniendo presente las concepciones de Emilio Durkheim, ¿qué tipo de solidaridad se genera entre los habitantes del reino descrito en el texto? Fundamental la respuesta. Y ahí pasaría a mi compañero Juan a responder. Bueno. Juan, ¿podés? A ver. No sé si no ¿Está Juan? ¿Está Capaz Juan? no le anda el micrófono. o por ahí tienen que habilitarle el micrófono. A ver, yo no. Ay, para, no sé si está. Franco, Karina, Lorena, Santina. A ver. A ver, yo no veo a ningún Juan. Lo están tratando de conectar. Ahí creo que está en eso. Problemas técnicos. Está bien. Puede pasar. Tranqui. Acá, espera. Ahí está. Ahí lo admitía Juan. Ah, listo. Vamos Juan todavía. A ver si ya lo tenemos. Hola, profe, ¿se escucha? Hola Juan, sí, te escuchamos. Buenísimo. Bueno, no, sí, voy a tener un problema. No, está bien, no te hagas problema, que bueno, por suerte, digamos, pudiste entrar y... Sí. Bueno, voy yo, ¿no? Parece que sí, estábamos esperándote. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de solidaridad que plantea Durkheim en una tesis llamada La división del trabajo social, donde intenta explicar el cambio de la sociedad feudal a la sociedad moderna. Bien. Donde decía que en las sociedades feudales se podía identificar por una solidaridad mecánica, ya que la sociedad era más homogénea, había poca... Papá, ¿te cortó el audio, Juan? Reflejaba una ofensa generalizada entre los miembros de la sociedad, por así decirlo. Con lo cual el castigo era muy estricto.
Ajá. Juan, ¿podés reiterar eso? Porque me parece que se cortó el audio y no te escuchamos. ¿Qué parte? Después que empezaste a decir, bueno, lo de la sociedad feudal, un poquito... Bueno, o sea, intentó explicar el cambio de la sociedad feudal a la sociedad moderna, donde en la sociedad moderna se podía identificar una solidaridad mecánica, ya que la sociedad era más homogénea, había Sí. poca división de trabajo, poca diferenciación, Bien, la conciencia colectiva era más fuerte, se compartían creencias, religiones, lo cual en bien, este tipo de solidaridad también se identifica un derecho represivo, ya que toda bien, acción que vaya en contra de las creencias representaba una ofensa generalizada en toda la sociedad, con lo cual el castigo era muy estricto. bien. En cambio, bueno, en las sociedades modernas pasamos de una sociedad homogénea a una heterogénea. Bien, O sea, antes la cohesión social era más fácil, ya que todo era más mecánico, todos hacían lo mismo, todos tenían las mismas tareas. mm, Por ejemplo, ahora en la sociedad moderna hay más división de trabajo, todos tienen diferentes roles, individualismos, somos interdependientes, y en este tipo de solidaridad se puede ver un derecho restituido, ya que el que comete un delito para reinsertarse en la sociedad tiene que reparar el daño causado. Esos serían básicamente los dos tipos de solidaridad, y ahora mi compañero va a tratar de relacionarlo con el cuento. bárbaro. Bueno, No respecto puse al acá. tipo de sociedad que... ¿Cómo? No, disculpa. No, no pasa nada. Bueno, nada, respecto al tipo de sociedad que procedimos a elegir como grupo, fue la sociedad mecánica, ya Bien, que podemos observar ciertos lazos referidos a una conciencia colectiva que son unidos por similitudes, y todo eso se ve a través de la barbarie. Es decir, la historia se centra su a través de la al cual la gente recurre a fin de saber, o sea, de presenciar una muerte o un casamiento. Y todo eso, o sea, la misma gente es movilizada a través de un interés que acá es certidumbre, ¿no? Para presenciar únicamente un acto de vida o muerte. Es decir, es ahí, en ese interés, en esa incertidumbre, donde encarna la barbarie en la vida de cada individuo, digamos. Y bueno, haciendo referencia al tipo de justicia que aplica el rey, que esto ya tiene que ver con los tipos de derecho que plantea Durkheim, llegamos a la conclusión de que se aplica un tipo de derecho regresivo, ya que, bueno, metafóricamente, no metafóricamente, hay un acusado y hay un juez, el cual vendría a ser el azar, ¿no? Y este juez presentaría unos únicos destinos, que serían la vida o la muerte, dependiendo de la puerta que elija el acusado, digamos. O sea, sería como una medida bastante como drástico. súbita, por decirlo de alguna manera, el hecho de que viva o muera. Así que podemos identificar un tipo de derecho represivo. Y Bien. hasta ahí sería la conclusión de la 2, y ahora mis compañeras pasarían a explicar el punto 3. Bien, Luciano, y bien, Juan. Bueno, hablando ahora del punto 3, Bien, Florencia. pregunta es, ¿a qué tipo de dominación legítima se aproxima la ejercida por el monarca de ese reino? Bueno, eso lo va a hablar mi compañera, yo voy a introducir un poco de un análisis de Weber. Bueno, este autor, este sociólogo alemán, nació en 1864 hasta 1920, abarca trata de desarrollar la teoría sociológica. Al principio lo hace de un punto de vista histórico, después trata de desarrollarlo a una manera más sistemática posible, porque tiene un vasto conocimiento de economía, de derecho, de política, entonces lo hace ya de varios puntos, de varios conocimientos para no poder aferrarse a una sola escuela de pensamiento. A través de investigaciones en sociología sociológicas y políticas, lo que hace es destacar 4 puntos. Entre ellas tenemos la violencia y el Estado,
la burocracia, los partidos de élite y el partido de masas, y el que me voy a basar, me voy a detener un poco, es para contestar también la pregunta después de mi compañera, es el tipo de dominación. El tipo de dominación lo hace a partir de un punto de vista legítimo, en el cual Weber va a destacar la dominación tradicional, la legal y la carismática. La tradicional es como la legitimidad, lo que permite al individuo asumir el poder en virtud de la tradición. La legal va a ser como la creencia en la validez de la ley, y la carismática es como el afecto, la inclinación, la devoción que el resto de los individuos le da a una persona. Bueno, todo esto son tipos ideales porque no es que se dan en forma pura, como vamos a ver en el relato, sino que va a haber una combinación de estas. Y ahora Ari va a pasar a palabra a mi compañero. Bien. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha, Bárbara Abril? Perfecto. Bueno, los tipos de dominación que nosotros creemos que se acercan a la que ejerce el monarca es la tradicional y la carismática. Bien. La tradicional la elegimos porque se trata de un rey y su poder de mando lo heredó desde tiempos lejanos, así como él obtuvo el mando, seguramente después lo tendría su hija, digamos, se basa en reglas hereditarias. Bien. Él, como gobernante, digamos, no orientaba sus disposiciones por normas establecidas, sino que era él quien decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en el cuento, el autor nos dice que cuando él y su voluntad estaban de acuerdo en algo, en que querían hacer una cosa, esa cosa ya estaba prácticamente hecha. Digamos, era su decisión la primera y la última. Y más allá de que la justicia la aplicaban en el anfiteatro, eso también había sido idea suya, de su imaginación. O sea, que él estableció el proceso por el cual se iba a aplicar la justicia. Bien. También, por otra parte, la que pudimos encontrar es la carismática. Porque si bien él era, los súbditos le debían obediencia a él por ser el rey, también existía un respeto hacia su persona, y decía el autor también que tiene una irresistible autoridad. Además, él también nos dice que él era amable y cordial cuando todo salía bien, y cuando había algún problema era todavía más amable y más cordial. Todo esto porque, a pesar de que él tenía todo el poder y podía hacer lo que quisiera, prefería llegar como a un acuerdo antes que recurrir a la fuerza y que se hicieran las cosas solamente porque él lo decía y ya está, sino como que también tenía ese consenso por parte de los súbditos. Bien. Y esas son las dos que encontramos. Bien, bien señaladas las dos. Y ahora pasamos a la 4. Bien. Bueno, y este punto fue el que nos costó un poquito, así que vamos a abordarlo un poquito, a ver cómo podemos hacer. Bueno, vamos a hablar un poco de Marx. Marx, sociólogo, que nace de 1818 hasta 1883. Bueno, si bien en clase vimos los conceptos de Marx maduro, por ahí nosotros quisimos enfocarnos un poquito más en cómo es el pensamiento en las sociedades precapitalistas. Bien. Más allá, porque más que nada el relato se va a basar en que es una sociedad precapitalista, entonces por ahí los conceptos capitalistas que desarrolla Marx más adelante, por ahí, no sé, queríamos abordar desde el punto de vista de Bottomore. Bien. Que habla en un momento de la dificultad que tiene Marx de poder relacionar o poder desarrollar la teoría sociológica, la historia del desarrollo. Porque se va a enfocar mucho y esto lo dice mucho el autor, se va a enfocar mucho en los modos de producción capitalista y las formaciones sociales de las sociedades capitalistas. Y como que esto es una dificultad que tiene Marx y que hay varios autores que después lo van como a interpretar o criticar y va a decir como que no se enfocó en el desarrollo de las sociedades precapitalistas. Más que nada la dificultad es en el esquema de desarrollar el social, la dificultad aumentaba por el hecho de destacar la singularidad de modo de producción capitalista y la formación de la sociedad de estas en relación con las sociedades previas.
Por ejemplo, esto se venía manifestado cuando se hablaba de la sociedad capitalista, cuando la apropiación de la plusvalía opera por medios casi puramente económicos, mientras que en las sociedades previas exigía alguna clase de coacción no económica. También se habla después, la teoría de Marx postula la división, ya entrando a lo que son las clases sociales. Marx postula una división de las sociedades en clases, que más que nada lo postula después de la ruptura de la sociedad primitiva. Entonces va a decir que las clases sociales va a ser una contradicción entre fuerzas de trabajo y las relaciones de producción, y que esto a su vez, mientras haya diferencia de clases, va a haber conflicto. Pero también se hace un análisis de que las sociedades precapitalistas, estas relaciones dominantes van a estar dadas por lo parentesco, lo religioso o lo político, que va a estar también visto en el relato. Bien. Bueno, Fabri. sí, sigo yo. Como dijo mi compañera, como que esta pregunta fue bastante debatida y como que al final llegamos a una conclusión que bueno, que obviamente está bueno que nos corrijas porque así vamos a aprender, ¿no? De que estábamos medio perdidos, pero bueno. Bueno, a ver. Bueno. ¿Cuál era la pregunta, Flor? Sí, eso, ahí está. Bueno, la pregunta es: ¿qué sectores sociales pueden observarse en la sociedad descripta? ¿Puede advertirse algún grado de conflicto o conflictos entre ellos? ¿De qué forma se solucionan? Fundamente la respuesta. Bueno, la distinción de sectores que hicimos fue súbditos, nobleza, Bien. familia real, monarca. Bien. Respecto al grado de conflicto, pusimos que hay conflicto cuando el rey se entera de que un súbdito se ha enamorado de su hija y este lo considera un crimen y que por ende hay que aplicar justicia. Esto por el solo hecho de que hay una diferenciación de clase social entre la hija del rey, que pertenece a la familia real, y el seguidor del mismo. Marx destaca que siempre que haya distinciones de clases habrá conflicto. Y en cuanto a la forma de solución, bueno, pusimos que se solucionaba en el momento en el que el rey considera un crimen, lo que hace es citar al involucrado en un anfiteatro, que creo que era llamado Circo Real, si no me equivoco, que fue construido para hacer justicia. Que obviamente esto fue creado en base a lo que el rey era como más que nada una cuestión ideológica, ¿no? De que él decía como que era para expandir la mente de su sociedad o de sus súbditos, claro. Y ahí lo que pasaba era que se castigaba el crimen o se recompensaba la virtud por la decisión, en realidad del azar, a elegir una puerta u otra. Nada, profe, nosotros pusimos eso, como que intentamos encontrarle la vuelta por ese lado, pero bueno, obviamente aceptamos evoluciones, ¿no? Sí. No, a ver, primero, digamos, es muy, muy adecuada la diferenciación que hicieron en sectores sociales. Digamos, obviamente hay un sector que podríamos llamar del pueblo, que ustedes, digamos, llaman los súbditos, y eso está bien. La nobleza, que es el otro, y después, bueno, sí, el rey y su familia, que digamos, lo más centrado de la nobleza, por decirlo de alguna forma, y el núcleo obviamente central del poder. Sí. Hay algún grado de conflicto, aunque, digamos, el autor del cuento no hace hincapié en ello, y digamos, estoy de acuerdo con lo que ustedes señalan. Una de las formas es esta cuestión de administrar justicia, que obviamente, digamos, nosotros en nuestros términos, y está bien que ustedes lo señalen así, lo equiparamos al azar. Bueno, había dentro de lo que era esa sociedad, esto tenía más un sentido, digamos, místico de alguna forma, Claro. porque
al ser una justicia, entre comillas, que no era administrada por los seres humanos, se supone que de alguna forma había una divinidad allí dando vuelta, que es la que hacía que el culpable recibiera su castigo y el inocente se fuera, digamos, exento del mismo, o que recibiera, digamos, un beneficio, por decirlo de alguna Claro. manera. Entonces digo, esta era una forma. Ahora, la otra, fíjense que ustedes lo mencionaron antes, y lo mencionaron cuando hablaron de los tipos legales, de los tipos legítimos de dominación, que dijeron el rey ejercía esta cuestión de convencer. Es decir, cuando alguna cuestión que él, digamos, quería y que no funcionaba del todo, o había algún tipo de inconveniente en la sociedad, ¿qué es lo que hacía? ¿Aplicaba la coerción? No. Digamos, por lo tanto, digo, hay una resolución de conflicto en base a esta cuestión del carisma, es decir, y en esta cuestión de construir el consenso. Entonces, conflicto había, sí, es decir, como ustedes bien señalaron, bueno, si hay diferencias sociales, obviamente, y fíjense hasta qué punto estaban marcadas esas diferencias, que si alguien de los súbitos pretendía a la princesa, esto era considerado un delito, Claro, eso también lo habíamos charlado, como que estaba muy marcado eso. Sí. Como que al ser un súbdito, como que sí o sí, era considerado un crimen. Y que por Exacto. ahí seguramente si era, igual no lo decía el cuento, ¿no? Pero capaz suponer que si era una persona de la realeza o de su par, por ahí quizás. No, Pero bueno. no, digamos, precisamente, como vos decís, Silvia, no está dicho, pero está implícitamente dicho. Es decir, él, ¿qué es lo que castiga? Castiga porque no es alguien de la nobleza. Es decir, se supone, y con lo cual reafirma una cuestión, digamos, también de este tipo de sociedades que generalmente son socialmente endogámicas, es decir, los sectores sociales eligen sus parejas dentro de esos mismos sectores. Claro. Es decir, no. Claro, es cierto, Jazmín, es decir, lo que dice Jazmín es si no hubiera castigado también a la hija, pero... Claro, pero disculpe que le interrumpa, profe. Sí. Es que nosotros también pensamos eso de por qué no castigó a la hija, y en el relato en ningún momento menciona que el rey sabía que la hija también estaba enamorada. No. ¿Entiende? Como buscándole la vuelta, digamos. Mm. Porque también pensamos que ahí también se podría generar un conflicto al no ser imparcial a la hora de infringir la ley. Pero es cierto lo que marcan ustedes, chicos, pero piensen también esto, digamos, un miembro de la realeza tiene derecho a todo, no los súbditos. Piénsenlo dentro del esquema de las monarquías. Las monarquías, y como ustedes bien dijeron, yo aplicaría más el término de sociedades precapitalistas antes que, por ahí ustedes mencionaron la sociedad medieval o algo por el estilo. Pero en las sociedades precapitalistas y en las monarquías no hay derecho. No. Ah, bueno, entonces me quedo callado, Jazmín. Hay privilegios. Y entonces a ver, si nosotros nos ubicamos históricamente, ubiquémonos también en las lógicas de esas sociedades. Hoy estamos muy acostumbrados a pensar en derechos, y en derechos que de alguna forma, más en democracia, son universales. Las sociedades, digamos, monárquicas, no pensaban en la lógica de derechos. Es decir, si no, y fíjense ustedes, si leen las cuestiones anteriores, por ejemplo, a la Revolución Francesa, no se habla de derechos, se habla de privilegios. Determinados estamentos tienen determinados privilegios. Por lo tanto,
Eso no puedo responderlo hasta que ellos no respondan. Santina me pregunta, digamos, qué había en la puerta. Sí, la otra semana, cuando ustedes terminen, voy a dar mi respuesta. No ahora, perfecto. Bueno, Entonces, justo, la voy a dar, pero la otra semana. Pero cuando terminen de exponer todos los grupos, no quiero condicionar a ningún análisis de ningún grupo. ¿Mm? Me quedo con las dudas, sí. justo esa parte de la conclusión del cuento es la que voy a exponer yo. Bueno, Félix. Bueno. Bueno, nosotros, o sea, la pregunta era referida a ver qué había atrás de la puerta, si la dama o el tigre. Claro. Y nosotros, ¿Qué puerta le había señalado? ¿La de la dama o la del tigre? Claro. Y nosotros después de debatirlo entre nosotros llegamos a la conclusión de que para nosotros lo que había detrás de la puerta era el tigre. O sea que ella lo envió a la puerta del tigre, ya que en el relato menciona reiteradas veces el disgusto que ella sentía hacia la doncella que había sido elegida. Y además, también viéndolo de un lado de un sentimiento de posesión, de decir que si no lo tenía ella, la princesa, digamos, no lo iba a poder tener nadie. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Es decir, de acuerdo, son dos argumentos muy fuertes. Más que nada, también lo decidimos así porque fue en un momento en el que no había tiempo para pensar una mejor decisión y había que tomar una decisión rápida. Y yo creo que fue más el dolor que ella iba a sentir si había su amado con otra mujer que el amor, digamos, por así decirlo. Sí. Y por eso llegamos a la conclusión que le envió a la puerta del tigre. Bien, bien, está fundamentada la respuesta. Una pregunta, ¿hubo alguna mención a una respuesta diferente? Porque ustedes dijeron, bueno, Sí, también lo pensamos y para encontrar la vuelta llegamos a la conclusión que al final ella decidió salvarlo por una cuestión de amor, digamos, ¿no? Está bien. Es una salida, es una argumentación romántica que es válida también, pero digamos, obviamente no vamos a develar lo que el autor pensaba, porque precisamente nos deja en la duda, pero sí, bueno, fundamentar y ver cuáles eran las posibilidades en esto. Bueno, envíenme esto que hicieron ahí a donde está abierto la tarea, creo que es práctica unidad 2 o algo por el estilo. Dale. Lo único que también hicimos un Word tipo con la respuesta debatiéndolo cada uno. ¡Ay, No buenísimo! sé si querés que también lo mandemos. Mandamos Sí, con el Power, todos juntos. sí, Florencia, sí, mándenme todo Dale, juntos. perfecto. Genial, profe. Bueno, y a ver, les digo, estuvo, digamos, el análisis estuvo correctamente hecho. ¿Por qué? Digo, porque, como también lo señalé con el grupo anterior, hicieron una revisión de los conceptos y los aplicaron, que es un poco lo que interesa o lo que me interesa en este trabajo. Es decir, creo que no se pueden aplicar determinados conceptos si uno por lo menos no tiene algún manejo de ellos. Y algún manejo quiere decir una comprensión por lo menos básica de estos conceptos. Y bueno, ustedes esto lo pusieron de manifiesto y lo pusieron en evidencia, es decir, los aplicaron correctamente, incluso cuando señalaron los modos de dominación legítimo, en el sentido de no quedarse con uno solo. Soy consciente de que la pregunta referida a Marx tiene algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque, como les decía y reitero, no vimos en profundidad o en toda la profundidad que cada uno de los autores merece, y eso también depende, es decir, para el tipo de curso que estamos llevando a cabo,
es adecuada la imagen y de cada clásico, pero digamos, hay algunas cuestiones que profundizando les daría más elementos para responder esa pregunta. Sin embargo, creo que básicamente los tienen, como para ver los sectores sociales y estas cuestiones, es decir, están, y eso digamos, lo llevaron adelante también en forma, digamos, correcta. Es decir, incluso con las dudas que ustedes plantearon con respecto a las cuestiones de conflictos y resolución de conflictos. Pero hicieron una lectura adecuada de los sectores sociales, y esto, bueno, es a tenerse en cuenta. Por lo tanto, digo, buen trabajo, es decir, para mí se vio que le pusieron ganas y atención y comprensión, y bueno, y entonces pudieron elaborar una exposición que resultó coherente, adecuada y además entendible. Entonces es muy buen trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada. Gracias. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Hicieron una cosa interesante, muy buena. Bueno, no sé si los compañeros de ustedes quieren opinar sobre esto o preguntar. Está todo abierto para eso. Bien, Santiago. Igual, hoy también voy a tratar de subir los... Me encantó. Parecía que estuvo bien, mucha organización para ponerse de acuerdo. Bien, Jazmín, buena visualización y buen señalamiento. Bien, Victoria. A ver, chicas, chicos. Reitero una cuestión que no sé si, porque lo dije más o menos al principio, para ver si estaban, bueno, por ahí no estaban todos, y es que el martes 7, me parece, tenemos a disposición el aula 102 para, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 16, para que los integrantes de diferentes grupos, y esto quiero decir no todo el grupo completo, puedan ir a hacer algún tipo de consultas sobre la cuestión de los trabajos de integración final. Así que eso, yo por ahí después también les pido que entre hoy y el lunes hagamos un ordenamiento de quiénes van a ir a las 2, quiénes a las 2:20, así nos ordenamos todos. Eso por un lado. Sí. Perdón que te interrumpa, pero justamente lo que dijiste recién, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Te lo decimos ahora en la clase o cómo es? Si ustedes logran ponerse de acuerdo entre ustedes, me mandan... sí, Jazmín, pero ahora los doy de nuevo. Si ustedes se ponen de acuerdo así entre ustedes, creo que hay un WhatsApp o algo por el estilo, por el cual se pueden comunicar, o qué sé yo, y si no, nos tomamos unos minutos y lo hacemos, digamos, ahora o dentro de un ratito, como ustedes quieran. Pero a ver, mi intención es que no se junten 2 o 3 grupos y tengan que estar esperando en el pasillo, y no sé, digamos, me parece que es una cuestión mínima de preservar la importancia del tiempo que es para todos. No es que mi tiempo valga más que el de ustedes, sino que todos tenemos cosas que hacer, y entonces la cuestión es ordenarnos, nada más. Veamos si lo hacemos ahora o el lunes, yo no tengo problema. Jazmín, en cuanto a las consignas o ejes para llevar a cabo la investigación, habíamos estado hablando, pero te las reitero rápidamente. Es decir, lo primero que tienen que hacer es definir un problema de investigación,
y que esto obviamente habíamos empezado por ver qué temas eran los que les interesaban, y de ahí entonces poder definir un problema de investigación. Este problema de investigación puede tener antes una introducción donde ustedes más o menos, digamos, cuenten por qué les pareció adecuado elegir ese problema de investigación. Eso puede estar, de hecho, si está, es un punto a favor. Esto no quiere decir que sea un punto en la nota, pero bueno, es algo que agrega. Una vez que está definido el problema, lo que ustedes tienen que fijar es uno o, digamos, más objetivos de la investigación. Reitero, el problema y la fundamentación del problema, que puede ir en la, digamos, en la introducción, a ver, para decirlo mejor, el problema tiene que ser expresado en forma tal que esté orientado a lo cognitivo. Y esto lo reitero. ¿Qué quiero decir con que esté orientado a lo cognitivo? Que lo que nos vamos a plantear es cómo esta investigación centrada en este problema agrega conocimientos a determinado aspecto de la realidad. Si estuviéramos investigando para un organismo público, digamos, lo plantearíamos en términos de resolución de problemas. Bueno, ¿cómo, qué sé yo, solucionamos el problema de el 20% de los chicos de 5 a 12 años que quedan por fuera de la vacunación de tal cosa? Bueno, esto es una cuestión para solucionar cuestiones prácticas. El problema... Profe, sí. perdón, quiero ver si estoy entendiendo. Nosotros en un principio no pudimos definir exactamente el problema, pero sí sabemos que va a ser con respecto a el trabajo en negro y aquellos alumnos que dejan de ser alumnos para formar parte de esto, digamos. Como que no lo pudimos poner en palabras cuál era exactamente el problema, nos cuesta, pero lo que entiendo es, nosotros vamos a tener que trabajar este problema pensando orientándolo en cómo hacer para que las personas no terminen el colegio o algo así, ¿no? La verdad es que como no tengo el problema definido, me cuesta relacionar. No, Jazmín, no tienen que hacerlo pensando en cómo solucionar esto, cómo hacer que las personas terminen, sino precisamente en tratar de especificar cuáles son aquellos factores que inciden en que estas personas no terminen. Es decir, obviamente que indirectamente o, digamos, en forma, no digo secundaria, sino derivada, una investigación siempre da elementos para la toma de decisiones y para la implementación de políticas o de acciones. Claro, eso entendía, pero creo que ya entendí igual a lo que usted se refiere. Claro. Sí, vamos hacia otra cuestión, ¿me entendés, Jazmín? Es decir, no estamos diciendo, bueno, hay que hacer tal cosa para... Lo que vamos a decir, bueno, a ver, hay un conjunto es una proporción de estudiantes, digamos, de los y las estudiantes que dejan su carrera, su secundario, bueno, ¿qué factores inciden en esta decisión? Entonces, yo no sé si por ahí va a aparecer el trabajo en negro, por ahí aparece el trabajo familiar, aparece el trabajo formal, aparece, qué sé yo, algún hecho fortuito que interrumpe un flujo de recursos. Eso se va a ir viendo en la investigación. Pero por eso digo, la investigación va hacia tratar de detectar y tratar de precisar cuáles son esos aspectos y esos factores que están directamente relacionados con la decisión de abandonar estudios, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, cambia el eje en eso. Bien,
Una vez que entonces está formulado el problema, están formulados y presentados él o los... sí, Jamín, tiene, a ver, parte de la investigación tiene que ver con esta cuestión que Durkheim, digamos, planteaba. Durkheim decía, bueno, que la investigación en ciencias sociales tenía, digamos, no tenía sentido si no aportaba para la toma de acciones, pero que esta no era el objetivo central. El objetivo central siempre es tratar de incrementar el conocimiento, tratar de encontrar regularidades, de formular algún tipo de ley, aunque sea de alcance intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, decía, una vez que está formulado el problema y los objetivos, la otra cuestión es buscar los antecedentes. Yo les decía buscar los antecedentes, ¿qué quiere decir? Buscar trabajos de investigación que se hayan hecho con anterioridad y que tengan, o bien se refieran al mismo problema que ustedes definieron, o bien que tengan relación con el problema que ustedes definieron. ¿Para qué se hace esto? Decíamos, bueno, en una investigación lo que tenemos es que revisar la casi totalidad de estos trabajos, o bien por lo menos los que aparecen en los últimos 10 años. Esto es lo que se llama elaborar el estado del arte. ¿Qué quiere decir? Es decir, el precisar cuáles son los conocimientos que se han acumulado a través de las investigaciones con respecto a ese problema específico que nosotros hoy señalamos y que queremos investigar. ¿Para qué ustedes pueden hacer esto? Bueno, en principio, y esto lo reafirmo, si ustedes encuentran una gran cantidad de trabajos que hay sobre esto, bueno, quiere decir que el problema ya fue investigado de 1000 formas distintas y que difícilmente podamos aportar algo. Si no hay infinidad de trabajos, uno encuentra, qué sé yo, unos 10, 12, dice, bueno, todavía acá hay cosas como para precisar. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Elegir 2 de esos trabajos, si les parece interesante incorporar un tercero, y hacer una especie de ficha de esos trabajos. Es decir, en qué año se hizo, en qué lugar se hizo, qué grupo de personas lo hicieron, digo, más allá de, lo que quiero decir es, no estoy apuntando tanto a qué profesionales lo hicieron, sino si lo hicieron desde un ámbito institucional académico, si lo hicieron desde un ámbito institucional de una repartición pública, si lo hicieron desde un ámbito institucional de una ONG, de un grupo independiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? La ubicación institucional de este grupo y las referencias profesionales, y después una especie de síntesis muy apretada de cuáles fueron las conclusiones a las que estos llegaron, y qué es lo que ustedes pueden rescatar de esos 2 o 3 trabajos que ustedes encuentran. ¿Qué digo? ¿Qué pueden rescatar? Una cuestión de conceptualización, de conceptos que a ustedes, digamos, no los habían contemplado, de dimensiones que no se les había ocurrido y que este grupo las puso de manifiesto. Pueden encontrar cuestiones que les sirva para la estrategia metodológica, es decir, de ver cómo recopilar los datos. Bueno, y si no les sirve nada, listo, ponen, bueno, no sé, sí, bueno, nos parecieron, qué sé yo, sugestivas las conclusiones, pero no encontramos ninguna cuestión que nos pueda servir para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que trabajar con los antecedentes. Reitero, los antecedentes son fundamentalmente trabajos de investigación anterior. No artículos periodísticos, los pueden incorporar, los artículos periodísticos se pueden tomar, pero lo principal para la construcción del estado del arte es las investigaciones anteriores, con citadas sus fuentes, bueno, todo lo demás. Una vez que ustedes hicieron esto, ¿cuál es la otra cuestión que queda? Lo que yo les pido que hagan como una referencia conceptual. En el trabajo de investigación, esto sería armar el marco teórico.
Que fíjense, es totalmente distinto que la búsqueda de antecedentes o el estado del arte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no les digo a ustedes que armen un marco teórico? Porque sería un despropósito pedírselos. Es decir, ¿por qué? No porque no puedan hacerlo por las capacidades intelectuales que tienen, que seguramente les sobrará para hacerlo, sino porque nos tuvimos tiempo de meternos en las diferentes teorías y de profundizarlas como para que ustedes puedan elaborar un marco teórico. Es decir, es una limitación del tiempo que nosotros tenemos en esta cursada, lo que hace que yo no les pido un marco teórico, no por limitaciones en las capacidades de ustedes, sino por el tiempo que tenemos y el tiempo que tenemos para conocer cada uno de los autores. Por eso, lo que les voy a pedir en vez de un marco teórico es una referencia conceptual. ¿Qué quiere decir una referencia conceptual? Bueno, a ver, esto que nosotros planteamos de esta forma, que es este problema, qué sé yo, con qué conceptos de los autores que hemos visto, digo, tanto en unidad 2 como en unidad 4 principalmente, nosotros, digamos, o qué conceptos de estos autores nosotros podemos asociar al problema que hemos definido. O el problema que hemos definido, con qué conceptos se pueden asociar. Entonces, digo, por eso digo, es una referencia conceptual. Bueno, este problema que tenemos lo podemos asociar con el concepto de exclusión social que trabaja Castel, qué sé yo, o con el de nueva pobreza que trabajan Kessler de Vigilio, o con el problema con el concepto de contradicción principal en Marx, o el de, qué sé yo, anomia en Durkheim, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, referencias conceptuales. Esto es lo que les estoy pidiendo. Por último, después, lo que yo les voy a pedir, y que también, digamos, vamos a trabajar, es una formulación o una propuesta de lo que pueden ser las estrategias metodológicas. Reitero en esto, la estrategia metodológica es la forma en la cual recolectamos los datos. Ante este problema, ante esto que nos planteamos, ¿qué datos vamos a recolectar y cómo los recolectamos? ¿Lo vamos a hacer a través de una encuesta? ¿Lo vamos a hacer a través de una encuesta sobre una muestra representativa? ¿Lo vamos a hacer con una encuesta sobre una muestra intencional? No vamos a trabajar con encuestas, es decir, no vamos a trabajar con sondeos o con cuestionarios con respuestas cerradas. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con entrevistas, vamos a trabajar con observación participante, vamos a trabajar con focus group o grupos focales, vamos a trabajar, digamos, con historias de vida. Bueno, esto obviamente que depende de cuál haya sido y cómo haya sido formulado el problema de investigación. Por último, ahí sí agregan la bibliografía, que ustedes vieron, incluso la bibliografía que hay también o que hayan podido utilizar de lo que vimos en las cursadas, es decir, a partir de las referencias conceptuales, y eso lo citan todo, qué sé yo, y después, bueno, ahí ya cierran. Tengan en cuenta que el trabajo tiene que ser presentado según las normas APA. Creo que hay las normas APA, creo que están, digamos, hay un enlace en la parte general de la U24, de la materia, y si no ponen normas APA y las bajan, son las normas de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Ellos dicen la American Psychological Association. Bueno, América, obviamente, decir somos también nosotros, pero parece que no están muy enterados los muchachos, pero bueno, digamos, utilizan América en un término genérico. Bueno, esa es la APA. Y da una serie de normas o de criterios para citar autores, para citar, digamos, ya sean las referencias biográficas o bien, digamos, las citas de autores, bueno, y para la confección de trabajos de indagación. Estas son las
cuestiones, los ítems, los puntos que tienen que estar presentes en el trabajo integrador final, que ustedes tienen que presentar. Por eso les decía, por ahí también la semana que viene le vamos a empezar a acelerar esto, porque nosotros tenemos que entregar las notas en la primera semana de julio. Por lo tanto, es necesario que empiecen a ya, por lo menos la semana que viene, tener definidos los problemas para que empiecen con la búsqueda de antecedentes y después y todo lo demás. ¿Me supe explicar? No, listo, bárbaro. Sí. No, Jazmín, alguien, mira, es decir, el que lleve una exposición final o solo la entrega, depende mucho de cómo esté ese trabajo. Es decir, sí, y de cuál fue la interacción que yo tuve con ese grupo. ¿Por qué planteo esto? Es decir, no es por una cuestión de ego, de que si más me consultaron, entonces la cuestión es que, digamos, tienen mejor nota. La cuestión es que si yo tuve una serie de charlas fluidas con el grupo, sé lo que elaboraron. Entonces, por lo tanto, no necesito una exposición final. Si tuve menos relación y menos interacción con el grupo, bueno, voy a necesitar que me aclaren algunas cosas. Sea como sea, si hay una exposición final, es sobre el trabajo. Pero lo que quiero decirte, Ariel, la exposición final tiene sentido siempre, a ver, como todo tipo de evaluación, si es nuevamente una instancia didáctica pedagógica, es decir, si puede haber algún intercambio de conocimientos entre ustedes y yo, digamos. Ahora, si ese intercambio ya estuvo hecho antes, la exposición carece de sentido. Profe, una consulta. Sí. Además de los días que vayamos a la FAU y consultar el tema del trabajo, quería saber si va a haber algo en el AU24 o si va a estar más por mail, alguna que otra consulta chiquita que tengamos que hacer mientras lo hacemos. Sí, Florencia. Los coloquios. No, Ariel, no, ya voy a lo tuyo, Florencia. No, Ariel, el coloquio son para aquellos que como nota final tengan más de 4 y menos de 6. Entonces, ahí sí se da la oportunidad de un coloquio, pero no referido al trabajo final. Florencia, además de las instancias presenciales, sí va a haber instancias de consulta en cada una de las veces que nos veamos por este medio, y también el chat del AU24, utilicen más el chat. Yo no sé por qué, es una cuestión que tengo que revisar, no estoy abriendo con mucha frecuencia el mail institucional, y esto es una falta de mi parte. Pero por eso les pido, digamos, y en esto, Florencia, cualquier tipo de consulta que tengan, la hacen a través del chat, es decir, y yo las voy a responder a partir de ahí, y si tengo que adjuntar algún tipo de material, se las voy a responder por el mail institucional, que es el que ustedes tienen en el SIU. Pero digo, de ahora en más, todos esos canales de consulta están abiertos. Yo eso siempre se los digo, después de cada clase, yo no tengo problema en quedarme y en charlar con todos los grupos que sea necesario. Y por eso también, como por ahí no nos dan los tiempos, también les propuse esta cuestión de unos encuentros presenciales. Que ya les digo, el primero los vamos a tener el martes que viene. Pero sí, Florencia, las consultas van a estar abiertas. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien,
Otra cuestión, sé que tengo que subir algunas clases al canal de YouTube, y la otra es, el sábado tienen el recuperatorio. Es sobre la misma modalidad que el parcial, así que en eso no hay inconvenientes, digamos, ya lo conocen, ya saben cómo funciona, es el mismo horario, así que no hay problemas con eso. Por ahí yo voy a ver si les envío por ahí mañana, como hice la vez pasada, algún tipo de Meet para que nos, digo, por si tienen algún tipo de inconveniente o algo por el estilo, en el sábado entre las 5 y las 6 de la tarde. Todavía no lo armé, pero lo armo rápidamente y ya mañana se los mando, así que voy a estar disponible por si ustedes tienen algún tipo de inconvenientes o de preguntas. Aunque obviamente no tienen mucho tiempo de preguntar cuando están respondiendo, porque son, digamos, 15 minutos más 5 de gracia, por decirlo de alguna forma. Pero en cuanto a la cuestión del recuperatorio, ¿hay alguna pregunta, alguna duda específica que alguna de ustedes tenga y que, digamos, necesite un tipo de aclaración? Profe, yo lo tengo que rendir. Por ahora creo que no sé si mañana cuando termine bien de leer todo igual, por ahora voy bien, pero creo que por ahora no hay duda. Bueno, cualquier cosa también, digamos, mañana envíenme alguna pregunta, si la tienen, hasta que sé yo, eso de las 7, 8 de la noche, y bueno, y vemos. Esa es la Pues ya listo, profe. Gracias. Profesor, No, ¿se va de a nada. conectar? Mm, Profesor. Wimiver, a ver, acércate porque se te escucha muy bajito. Profesor, ¿se va a conectar al Meet de nuevo? Sí, mañana les mando la dirección de Meet, voy a estar entre las 5 y las 6 el sábado, por cualquier inconveniente que tengan. Bien, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, si no hay preguntas sobre el parcial, si no hay cuestiones de repaso ni nada por el estilo, vamos un poquitito a ver a Becker, a Howard Becker. No sé si llegaremos a verlo todo, pero por lo menos la... Profe, Sí. perdón, pero seguro lo dijiste un montón de veces, pero quería confirmar que quedaría la nota más alta, ¿no? Porque yo me saqué un 4 y quería subir la nota, pero en el caso de desaprobar me quedaría el 4. Sí, Julia. A ver, entre parcial y recuperatorio queda la nota más alta. Buenísimo, gracias. Bien. Profe, le quería hacer una pregunta. Yo me Sí. saqué un 7. Yo ya sé que es una buena nota, pero como tengo baja nota en el otro, no sé si podía volver a darlo, como para recuperar un poco de nota. Lorena, a ver, la decisión de poder dar para levantar la nota es un derecho que tienen todos. Es decir, el 7 es una buena nota, pensá que, digamos, sobre la nota final, eso pesa un 40%, es 4 por 7, 28, es decir, tenés un 2,80, tenés casi la mitad del 6 que necesitas, para la aprobación de la cursada. A ver, te diría con un trabajo final, con un desarrollo más o menos medio en consultas y todo lo demás, y calculando que sea un 8, ahí tenés 3 por 8, 24, tenés un 2,40, es decir, entre los dos tenés con esa nota tendrías ya un 5, y bueno, quedaría de acuerdo a la exposición que hayas hecho en el trabajo práctico, pero y en los cosas, es decir, el 7 es una muy buena nota. Lo que también te digo es, bueno, es decir, el derecho a presentarse es para todos, así que hacelo como, y no importa, siempre te va a quedar la nota más alta. Santiago. Perfecto, gracias.
No, Lorena, de nada. Evaluar las respuestas institucionales ante los problemas de conectividad de la provincia de Buenos Aires en comparación con los de Cava. Santiago. Evaluar las respuestas institucionales de la provincia de Buenos Aires en comparación con los de Cava. ¿En qué, Santiago? ¿Los problemas de conectividad en qué? Pero a la hora de dar clases. Ah, bueno, es decir, entonces especifiquen eso también. Ah, ok. Porque o sea, evaluar las respuestas constitucionales ante los problemas de conectividad en las clases. En el dictado de clases a distancia, como quieran ponerlo, pero especifiquen que es en el área educativa. Ah, ok. En esa área específica de dictar clases. Claro. Nuestro objetivo, tenemos planeado que sea establecer un parámetro de la capacidad institucional del sistema educativo frente a contextos de virtualidad y o semipresencialidad en la provincia de Buenos Aires respecto a Cava para la posterior toma de decisiones en la planificación educativa. Te lo escribo por las dudas. Sí, hay otra cosa, Santiago. Sí, el objetivo está bien formulado. La otra cuestión que yo les diría, no pongan en comparación. ¿Saben? La comparación no hace falta. ¿Eh? La comparación no hace falta, entonces. No, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué, Santiago? Y lo abro para todo el grupo. Porque desde un punto de vista, digamos, de rigurosidad científica, no puedo comparar la ciudad autónoma de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. ¿Y si otra provincia? Con otra provincia puede ser, pero con la ciudad no, porque hasta espacialmente es totalmente diferente. Ok, pero podemos hacerla sola con la provincia. Lo puedo comparar con la provincia, no sé, de Mendoza, de Santa Fe, con la que ustedes quieran, pero busquen una cuestión de similitud en lo territorial y en lo espacial. Ok. Pero, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer solamente para evaluar las respuestas institucionales de la provincia, sin compararla con ninguna, ¿seguiría bien? También iría bárbaro, ¿sí? Ok. Sí, buenísimo. Sí, eso sí. Y ahora la última pregunta respecto a las referencias conceptuales con otros autores de las unidades que estuvimos viendo. ¿Podría ser una relación el valor extrínseco e intrínseco de Bourdieu de la unidad 1, por ejemplo? No tanto, porque eso lo que te, digamos, eso estaría más en la fundamentación de por qué, ¿me entendés? Tal investigación. Piénsenlo más con la cuestión de desigualdades. O de exclusión, es decir, el hecho de la no conectividad de alguna forma es una de las modalidades de exclusión. Y también, también creo que el otro concepto que pueden relacionar es el de desigualdad, porque las cuestiones no están, no están equiparados los accesos a el uso de conexión o de las conexiones de Internet. Entonces me imagino que la neutralidad valorativa de Weber y Lair es lo mismo que con el valor intrínseco e extrínseco. No, es así, pueden utilizarlo, pero siempre desde el punto de vista de un criterio que ustedes respetan como equipo de investigación. Pero no como un concepto que sea relevante para el tema que ustedes tienen que estudiar. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Era eso. Está bien. Bueno, seguimos. Yo pensaba hacer esto cuando terminábamos la clase, pero bueno, está bien, Santiago, lo hicimos ahora. Espero que les haya servido a los demás, es decir, bárbaro. No, Santiago, está bien, pero además surgió y me pareció interesante para que todos los grupos vean cómo tenemos que trabajar estas cosas. Y a qué me refiero cuando hablo de una referencia conceptual. Es decir, por esto que vos decías, no es esta cuestión de
interés intrínseco y extrínseco. Eso es del campo científico, sino que la referencia empírica son conceptos que están relacionados con el problema de investigación que quiero digamos, llevar adelante. Y cómo esos conceptos me pueden ayudar a ver algunas cuestiones dentro de este problema. Por eso que tampoco la cuestión de neutralidad valorativa me sirve como concepto que me permita o describir o explicar algo. Me sirve sí como criterio del equipo de investigación, desde el cual voy a encarar la investigación, desde la cuestión de una neutralidad valorativa, es decir, diciendo desde qué perspectiva teórica, ideológica, voy a ver esto. ¿Está? Bárbaro. Bueno, vamos a Howard Becker. ¿Les parece? Así ya adelantamos. Igual, Howard Becker es un texto bastante fluido, no creo que tenga, no creo que tengan problemas para la comprensión de ese texto, pero como siempre es bueno que, digamos, lo veamos, así vamos traduciendo algunas cuestiones. Es decir, ¿qué es lo que nos va a decir Howard Becker? Algo que yo creo que ustedes, digamos, ya lo leyeron y ya de alguna forma se los dijeron otros autores, como por ejemplo Bourdieu, o digamos de alguna forma Anderegg y también Marradi. ¿Ah? ¿En qué sentido ya se los dijeron? En el sentido de algo que, digamos, Becker lo plantea, si se quiere, con más énfasis o con mayor nivel de explicitación, pero que ya les digo están en estos autores. ¿Qué es lo que nos plantea Becker? A ver, que sin conceptos no podemos conocer. Es decir, lo que está diciendo Becker es que el conocimiento científico es un conocimiento conceptual. Weber, Marx, Durkheim, todos estos autores lo dijeron anteriormente. Ahora Becker lo va a poner con mucha más énfasis. Es decir, iba a decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy planteando esto? Porque de alguna forma lo que también quiere aportar desde su propia experiencia, y digo desde su propia experiencia, no solo como docente, sino como investigador, es de qué forma llegar a una definición de conceptos que sea útil y que al mismo tiempo sea rigurosa. Es decir, uniendo estas dos cuestiones. Entonces él va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las formas que tenemos de llegar a la definición de conceptos? Reitero, recuerden la primera parte de Bourdieu cuando habla de las definiciones operacionales y sistemáticas. Cuando dice el punto de vista es lo que crea el objeto, el punto de vista es lo que crea la ciencia. Esto está también diciendo Becker, ahora referido no a una disciplina científica, sino referido a un proceso de investigación bien concreto. Y esto asócienlo a lo que les estamos pidiendo. Por eso la referencia conceptual. Digamos, una investigación para que nosotros podamos considerar que tiene algún tipo de posibilidades de generar algún resultado, tiene que partir de una definición conceptual clara. Ahora, ¿cómo definimos los conceptos? Y bueno, ahí tenemos algunas cuestiones para discutir. Una primera cuestión es decir, los definimos deductivamente, es decir, a través de un trabajo teórico. Es decir, o bien tomamos algunos conceptos ya definidos por determinadas concepciones teóricas, etcétera, etcétera, y los trasladamos, es decir, adoptamos para que nos permitan precisamente describir en mejor forma o explicar las cuestiones que queremos indagar. Ahora,
hay algo que señala Becker. Él dice, bueno, a mí esta forma deductiva no me gusta tanto, qué sé yo. Está bien, es una opinión, la respeto y en parte la comparto. Pero también, ¿por qué digo en parte la comparto y no totalmente? Porque cuando definimos conceptos de esa forma, en verdad no los tomamos nunca críticamente. ¿Mm? Es decir, cuando nosotros hacemos una construcción conceptual más en el plano teórico, o como señala Howard Becker, en el plano deductivo, no es que trasladamos mecánicamente los conceptos. Es decir, sino que hay todo un trabajo de análisis, de crítica, de ajuste, de confrontar autores con respecto a el mismo término, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto no es una cuestión mecánica, es una cuestión que tiene sus actividades, sus trabajos, etcétera, etcétera, pero que es cierto lo que dice Becker, quizás nos quedamos en un plano puramente teórico y después por ahí cuando bajamos al trabajo de campo vamos a tener ciertas dificultades o ciertas cuestiones que vamos a tener que salvar en el mismo trabajo de campo. Por eso él dice, bueno, otra forma, y fíjense que él menciona, dice, son los modelos típicos ideales. Es decir, en este sentido, ¿a qué se está haciendo referencia Howard Becker? Bueno, a los tipos ideales weberianos. Incluso, fíjense que él mismo, cuando define los modelos típicos ideales, él dice que es un conjunto sistemáticamente relacionado de criterios en torno a un tema central que es lo suficientemente abstracto como para ser aplicado o aplicable a una variedad de circunstancias nacionales e históricas. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Recuerden lo que nos proponía Weber como la construcción del tipo ideal. Él decía, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos, elegimos un conjunto de criterios y los ordenamos en una formulación que sea coherente y armoniosa. Más o menos, digamos, Becker nos está diciendo lo mismo, es decir, nosotros podemos hacer este tipo de construcción y después, ¿qué la usamos? La usamos, digamos, como la usaba Weber, es decir, para compararse con la realidad. Bueno, esto entra en esta perspectiva, no entra, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, él da el ejemplo de una definición de este tipo, que es el de poder profesional, cuando dice, bueno, ¿cuándo hablamos de poder profesional? Bueno, cuando una determinada comunidad de profesionales reclama y obtiene para sí la facultad de definir las reglas del ejercicio de esa profesión y de los, no podría decir, los criterios de entrada y salida de ese grupo. Esto es la cuestión de el poder profesional como ejemplo de lo que es una definición de, digamos, de estos modelos típicos ideales. La otra cuestión, digamos, que propone Howard Becker, y que en esto digo, también concuerdo con él, es dice, bueno, ¿cómo se definen los conceptos? Bueno, mediante un diálogo constante entre, digamos, teoría e información empírica. Y fíjense que es un poco también lo que nos proponía Durkheim, que esto lo había mencionado Jazmín, y Marx, y también Weber. Es decir, Marx diciendo, bueno, el concreto de pensamiento, digamos, es una construcción abstracta, pero que tiene que estar permanentemente refiriéndose al concreto real o al concreto material. ¿Qué es el concreto material? El conjunto de fenómenos, de procesos, de hechos que estamos estudiando. Por lo tanto, hay Marx lo planteaba en términos de procesos de abstracción, desde lo material a lo intelectual, desde lo intelectual a lo material, etcétera, etcétera. Durkheim, cuando dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en principio cuando empezamos una investigación? Definir el conjunto de hechos que queremos que caigan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es decir, lo hacemos observando, sí, pero ¿observando qué? Observando un conjunto de fenómenos que de alguna forma ya estamos señalando. No digo delimitando, no digo definiendo,
pero sí señalando. Entonces dice, bueno, ¿por qué empezamos? Bueno, por aquellos aspectos que son más salientes. Pero después los vamos a ir, digamos, redefiniendo, los vamos a ir trabajando mucho más en detalle. Bien, esto es lo que propone Howard Becker. Lo mismo hace Weber con sus tipos ideales. Fíjense cuando él dice, bueno, podemos construir incluso varios tipos ideales de capitalismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ir viendo cuáles son las características, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está proponiendo Becker es algo que está presente en las tradiciones sociológicas y ojo, esto no quiere decir que haya un consenso con respecto a esto, por eso que también Howard Becker nos va a mostrar las diferentes modalidades, es decir, de cómo construir conceptos o cómo elaborar conceptos, que también, por eso digo, son utilizadas dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, él pone el hincapié en esta relación entre empiria y teoría para la construcción de conceptos. Y fíjense, digamos, cómo él da una definición que dice, que él dice los conceptos son maneras de resumir la información. Y acá recuerden siempre esto, que yo se los comentaba. El concepto, dijera Ortega y Gasset, es un S diminuto. ¿Qué quiere decir? Una reducción de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad siempre es más amplia, más diversa que el concepto. Vuelvo a decir, entonces usted me puede decir, bueno, pero profe, entonces ¿por qué reducimos? Y reducimos porque ganamos en rigurosidad, porque si no, no sabemos de qué diablo estamos hablando. El concepto por eso necesita acotar el campo semántico, es decir, la cuestión de los significados. Necesita tener un determinado significado. Cuando hablamos de capitalismo nos referimos a una sociedad con estas características. Cuando hablamos de feudalismo es con esta, cuando hablamos de socialismo es con esta. Si nosotros no hacemos esto, no vamos a saber de qué diablos estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de escolarización, hablamos de tal cosa. Cuando hablamos de educación, hablamos de otra. Entonces, es decir, esta es la cuestión de los conceptos. ¿No? Como que por ahí te dicen, bueno, no, acá el problema no es el trabajo, sino el empleo. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Bueno, a ver, el empleo, ¿qué es lo que define al empleo como cuestión particular? Y bueno, que es un trabajo que está remunerado. Entonces yo puedo trabajar y no puedo estar y no puede ser un empleo. ¿Qué sé yo? Me pongo a pintar mi casa. No es un hobby, estoy trabajando. ¿Eso es un empleo? No. Bien, entonces a esto se refiere Howard Becker cuando habla de las cuestiones conceptuales y de lo que es necesario definir los conceptos en forma clara. Después de presentarnos esto, el que dice, bueno, que los conceptos se definen y reitera esto, que sin conceptos no podemos conocer. Vuelvo a decir, esto ya está en Bourdieu, qué sé yo. Y esto, ¿por qué lo dice? Bueno, porque hubo toda una corriente en un determinado momento que se conoció y que, digamos, o que Becker utiliza el término de operacionalismo. ¿Qué es lo que decía esta corriente? Bueno, a ver, ¿por qué surgió esta corriente? Porque en determinados momentos la discusión en cuanto a la definición de los conceptos se tornó una discusión, digamos, teóricamente densa. Y esto, digamos, ténganlo en cuenta si en algún momento hacen investigación, sí, las definiciones conceptuales son densas, y implican discusiones teóricas densas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sacarle el cuerpo? Y no. Lo que tenemos es que llevarlo adelante y ser muy claros en cuanto a las definiciones y las posiciones que tomamos. Pero no podemos decir, ay no, qué sé yo. Ahora, sin embargo, en un determinado momento, ¿qué es lo que se dijeron? Bueno, si no perdamos el tiempo en grandes discusiones teóricas, avancemos en trabajos empíricos, en trabajos, digamos, de datos, juntemos datos. Entonces, no importa ver qué es, si vamos a definir muy precisamente lo que es inteligencia, lo que importa es que la podamos medir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, tenemos que preocuparnos por ver, digamos, qué test o qué medidas
podemos encontrar para decir que estos son más inteligentes que los otros, o que esto es de alguna forma, o que este alumno es más inteligente que el otro, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, ¿qué es lo que decían los psicólogos que fundamentalmente estaban en esto? Mira, a mí no me interesa, qué sé yo, definir por cosas, llamarle a lo que estamos midiendo X. ¿Cuál era la respuesta? Mira, a mí no me interesa, digamos, cuáles son las diferencias de X. Me interesa cuál es la diferencia de inteligencia. Por lo tanto, dejémonos de embromar con esto de no definir, qué sé yo. Ahora, fíjense cómo toda esta discusión de los teóricos llevó a que hoy, cuando hablemos de medir la inteligencia, no hablemos de medir la inteligencia, sino las inteligencias. ¿Ah? Hay una cuestión de inteligencia, si se quiere, más de tipo intelectual o de abstracción, otra más de tipo estética, otra más de tipo afectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cuestión de estas precisiones y estas rigurosidades es a lo que se llegó a partir precisamente de una discusión teórica. Entonces, es decir, lo que reafirma acá Becker es que lo importante no es medir, sino saber qué diablos estamos midiendo, o qué diablos estamos contando. Porque como yo les comentaba, no es tan fácil medir en ciencias sociales. Acá, digamos, medimos, sí, muy de vez en cuando, y algunas cuestiones muy particulares. Lo que sí hacemos es contar. ¿Cuántos hay, cuántos que tienen un título universitario votan a determinado partido, cuántos a este otro, etcétera, etcétera, cuántos que tienen determinado nivel educativo se ubican en los ingresos en los tramos más altos, etcétera, etcétera. Contamos. Podemos también medir, etcétera, etcétera, pero digamos, fundamentalmente contamos. Pero ya sea contar o medir, lo que tenemos que decir es qué. Ahora, la otra cuestión que también, digamos, realiza, o en la que Howard Becker realiza una crítica, es a la cuestión de decir, bueno, está bien, yo no sé muy bien, por ahí no tengo una definición tan rigurosa ni nada por el estilo, pero sí sé, digamos, qué indicadores voy a usar. A ver, ¿qué es un indicador? Hablando en ciencias sociales y en investigación en ciencias sociales. Un indicador es un referente empírico de un problema que, digamos, nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, a ver, un indicador de la situación educativa en Argentina es la proporción de alfabetizados sobre el total de la población. Me da una medida muy general. Después la puedo ajustar, cuál es el total de, por ejemplo, ya no alfabetizados, sino de matriculados en el nivel primario dentro de la población en las edades que correspondería que estén en ese nivel. Esto es una tasa neta de matriculación. Entonces, digamos, yo digo, bueno, a ver, yo lo que quiero ver son los el nivel de educación que hay en un determinado país. Entonces voy a tomar estos indicadores. Sí, pero a ver, ¿qué entendemos por nivel educativo? Es decir, porque yo puedo decir, bueno, no, a ver, si yo quiero ver el nivel educativo en verdad, y lo quiero ver en forma mucho más detallada, a mí lo que me interesa son, digamos, qué proporción de población está llegando a los niveles educativos más altos. Entonces, ¿qué estoy definiendo como nivel educativo antes de definir cuáles son los indicadores? Y esto, ojo, también pasa y también, digamos, son cuestiones que equipos de investigación también cometen, y en los que también uno ha caído a veces en estas cuestiones de error. Es decir, pensar que puedo soslayar una discusión teórica si es que tengo un indicador. ¿Qué quiere decir este referente empírico de lo que supuestamente quiero estudiar? Lo que dice Becker, y que lo señala muy bien, es esto. No vuelvo a esto. ¿Qué es, en verdad, para qué voy a medir si no sé lo que estoy midiendo? ¿Ah? Y esto lo decía también muy claramente Bourdieu.
no vamos a obtener nada de la tríada computer, data y programas estadísticos. No lo vamos a obtener si no sabemos qué es lo que estamos buscando. Ahora, la cuestión es, bueno, ¿cómo entonces? Está bien, esto es importante. ¿Cómo entonces empezamos o qué formas tenemos de llegar a definiciones conceptuales? Y una que él dice, bueno, si yo digo que tengo que empezar con este diálogo de lo empírico, qué sé yo, dice, definir los conceptos en base a reunir, digamos, ejemplos y buscar qué términos, digamos, o qué rasgos tienen en común. Y acá es donde van a surgir algunas cuestiones, digamos, de riesgo y algunas cuestiones que es necesario trabajar. Es decir, ¿por qué? Porque primero la cuestión es, digamos, no solo buscar ejemplos, sino, digamos, buscar series o conjuntos de fenómenos. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros buscamos ejemplos, caemos, digamos, hay una posibilidad muy cierta de que sesguemos la definición. Si nosotros sesgamos la definición, vamos a estar recortando el conjunto de hechos que tendríamos que tomar en cuenta. Es decir, y esto es fundamental, después lo vamos a ver con el ejemplo que él da de la cuestión del delito. Y la otra es, y es algo que también señalaba Bourdieu, que él dice, bueno, por ahí cuando empezamos a reunir ejemplos, vamos a reunir algunos que no sabemos muy bien por qué. ¿Y esto por qué? Porque en verdad no hemos explicitado todos los criterios. ¿Se acuerdan, digamos, cuando Bourdieu decía hay una diferencia entre un problema de investigación y un artefacto? Bueno, ¿y cuándo teníamos el artefacto? Cuando no habíamos hecho toda la tarea de una crítica y una discusión teórica conceptual a fondo. Lo mismo está diciendo Becker. Un peligro es este. Buscamos ejemplos y vamos a buscar ejemplos que si no explicitamos todos los aspectos de los fenómenos que queremos encontrar, los ejemplos que vamos a encontrar son ejemplos sesgados. Él dice, bueno, ¿cómo resolver esto? Él dice, bueno, reconocer que lo que ocurre en el conjunto de la definición pretende abarcar las clases de definición que la definición pretende abarcar, gobierna la clase de definición que producimos. Es decir, si nosotros juntamos determinados ejemplos, vamos a llegar a determinada definición y por lo tanto, digo, si no los contemplamos a todos en su conjunto, vamos a tener una definición que esté sesgada. Entonces él, digamos, va a tomar dos ejemplos para ver esto. Uno es el de aptitud y el otro es el de delito. Entonces, él dice, bueno, a ver, veamos qué es lo que pasa cuando estamos hablando de las aptitudes. Dice, generalmente, tanto los sociólogos como los economistas, ¿qué decimos? Que las remuneraciones y las diferencias en las remuneraciones pueden estar atadas o pueden estar asociadas con las aptitudes que estos individuos tienen. Y que esta distribución de aptitudes, ¿por qué es? Y bueno, porque él dice, podemos tener un talento natural. En términos de Bourdieu, esto es digamos, el don, no como ustedes lo vieron en los modos de dominación, sino como él lo utiliza en otro trabajo que tiene muy, muy interesante sobre la cuestión de los estudiantes universitarios en París, en Francia, fundamentalmente en París. Que él dice, bueno, pareciera que hay algunos estudiantes que están, digamos, dotados de dones intelectuales como para brillar en las carreras, qué sé yo. Lo mismo está diciendo acá Howard Becker. ¿Por qué podemos ver una diferencia de aptitudes? Porque hay diferencias en los talentos, digamos, naturales. O, ¿cuál es la otra cuestión que nos va a explicar que hay una distribución diferente de aptitudes? Bueno, la cuestión del tiempo y los recursos que nosotros necesitamos para adquirirlas. Entonces va a decir, bueno, aquellas que son más difíciles de adquirir, que necesitan más recursos, y que por lo tanto implican que el tiempo que nosotros estamos dedicados a
obtener esa aptitud, no podemos ocuparlos en otro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar la cantidad de gente que pueda obtener ese tipo de aptitudes. Y que además tenga los recursos para poder adquirirlas y todo lo demás. Entonces, esto explicaría también esta diferencia. Explicaría. Ahora, ¿qué es lo que él también va a señalar? Y esto es casi un cliché sociológico. Que la cuestión de las aptitudes no es un absoluto, es una cuestión relacional, ¿no? Es decir, también lo que va a decir después, que la demanda de aptitudes varía históricamente. Es decir, ¿qué es lo que él está diciendo? Primero, para que una aptitud sea valorada, tiene que ser considerada por alguien que esté dispuesto a pagar por ella como necesaria, ¿no? Y segundo, que de acuerdo al momento y al lugar en donde yo esté, va a haber algunas aptitudes que se van a valorar positivamente y otras que no. A ver, les doy un ejemplo que es decir, a mí me tocó que era ya arcaico cuando me tocó, bueno, entrar en la administración pública, en cosas, bueno, había una planilla que llenar, entonces se preguntaba si uno sabía andar a caballo. Es decir, era, digamos, ojo, yo no empecé a laburar en el 1800, es decir, sí en el 1900, pero ya caballos había poco y había mucho más autos. Pero, digamos, el formulario nunca se había actualizado y seguía con esto hasta que algunos dijimos, che, esto es una pavada que no podemos... Bueno. Es decir, esto es lo que está diciendo también Howard Becker. Que claro, sí, no, es cierto, Ariel, nunca se sabe, pero ¿viste? De ahí que sea significativo para tu trabajo, que vas a ser intelectual, que sepa andar a caballo. Por suerte yo sabía, vengo de una zona de campo, pero bueno, no, exactamente. Era la licencia de conducir y era la posibilidad de moverse más rápido que a pie. Entonces era una aptitud. Entonces, bueno, estaba por eso. Ahora, fíjense el ejemplo que da Howard Becker referido a este episodio que cuenta Horowitz sobre la cuestión de la huelga de gas en 1896 en Londres. No es Horowitz, ya me voy a acordar quién es, el historiador, es otro historiador inglés. Hoffman, digamos. ¿Qué es lo que dice Hoffman? En 1896 hubo una huelga de tipos que manejaban, digamos, fundamentalmente las calderas para generar gas. ¿Por qué? Porque en 1896 Londres se iluminaba a partir de la cuestión del gas. No tanto, no solo en el alumbrado público, sino también en el alumbrado de cada una de las viviendas. La cuestión era que se recibía gas y la iluminación era a partir de eso. ¿Qué es lo que tenían que hacer estos tipos? Paliar carbón a las máquinas, digamos, para que se produjeran los gases para después se pudieran encender las lámparas y todo lo demás. Uno decía, bueno, ¿qué aptitud tan especial era paliar carbón? En principio, no parecía que fuera algo tremendamente importante. Sin embargo, por lo tanto, que es todo lo que dijeron, no, estos tipos la huelga la pierden, qué sé yo, etc. No, la ganaron. Ahora, ¿por qué la ganaron? Y bueno, por una serie de circunstancias, como se señala Howard Becker, que las toma bueno, ya me olvidé de nuevo del historiador inglés, de Hoffman. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, en esos momentos, es decir, la iluminación a gas estaba empezando a tener una competencia que era ¿qué? La electricidad. Segundo, los que daban la iluminación a gas no habían renovado tecnológicamente las calderas. Por lo tanto, las calderas estaban viejas y por lo tanto cada una tenía sus propias mañas. ¿Quiénes los conocían? Los tipos que la llenaban. Por lo tanto, una huelga que se prolongase en el tiempo, ¿qué es lo que hacía? Ponía en peligro la clientela. Si yo no tengo gas, ¿qué es lo que hago? Me paso a la electricidad. Y la otra cuestión, ¿cómo consigo que tipos que sí puedan paliar carbón, pero que no conozcan las máquinas, tengan el conocimiento de cómo manejar estas máquinas y cómo hacerlas funcionar con lo obsoleta, qué sé yo, que están?
Entonces, todo esto hace que esa huelga fuera, digamos, o fue en esos momentos exitosa. Con lo cual, fíjense lo que está diciendo Howard Becker. ¿Podemos definir los conceptos en forma absoluta? ¿Podemos definir los conceptos sin tener en cuenta todas estas cosas? Más un concepto como es la aptitud. Si no tenemos en cuenta cuáles son estas otras características, es decir, no vamos a tener una definición precisa de lo que puede ser una aptitud. Él dice, si dejamos fuera algunos fenómenos por prejuicios, digamos, convencionales, o por cualquiera de las otras razones que analice, nuestro concepto será defectuoso. Es lo que está demostrando con esto. Si nosotros vamos a creer que por ahí una habilidad, que porque es muy generalizada, no tiene sus propias particularidades y no las estudiamos en el momento, no vamos a encontrar la explicación de por qué pasan determinadas cosas. El otro ejemplo que da, y que también me parece, digamos, que agrega algunas cuestiones, es la definición de delito. Él dice, bueno, ¿cómo se definía el delito? Bueno, el delito era aquello que estaba, digamos, sancionado por el Código Penal. Una actividad que viola la ley penal. Obviamente, si nosotros tomamos esta definición, ¿qué es lo que había pasado? ¿Y qué es lo que había pasado en los estudios precisamente de los sociólogos estadounidenses en esos momentos? Que la cuestión del delito le daba una asociación directa ¿con qué? Con poblaciones de bajos recursos, con poblaciones que venían de familias un poco con problemas en la constitución, etcétera, etcétera, con todo aquello que en esos momentos era llamado patología social, es decir, como desajustes en la conducta, tendencia a cuestiones de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el delito estaba asociado a eso. Un señor que fue Sutherland, que, ¿qué es lo que dijo? Muchachos, a ver, que la gente de traje y corbata y las corporaciones no realizan delitos, no llevan adelante delitos. Y bueno, sí, no, qué sé yo, no, la gente de bien no lo hace. ¿Cómo que no lo hace? Está bien, nadie duda que un tipo que te pone un bufo entre las costillas y te pide la billetera y el celu en esta época y algunas otras cosas más, está cometiendo un delito. Y Cositorto no, por decir algún nombre que ahora conocemos. ¿Y cuántos, digamos, fraudes o pequeños, digamos, fraudes hay en las cuestiones por ahí de seguro y de todo lo demás? Entonces dice, bueno, a ver, ¿por qué no ponemos esto? Porque la cuestión es violar la justicia penal y la justicia civil no es delito. ¿O cuáles son las cuestiones que las corporaciones y esta gente de bien realiza para que sus asuntos queden en la justicia civil y por lo tanto no pasen a la penal? Entonces, es decir, lo que está planteando Sutherland es, a ver, ¿en base a qué estamos definiendo? Es cierto, dice Sutherland, hay una cuestión que es esta, los delitos que por ahí cometen las corporaciones tienen un componente de ambigüedad que el delito, el otro, digamos, el sancionado por el Código Penal, no lo tiene. El ejemplo que da Howard Becker es, digamos, muy claro. Bueno, a ver, en una cadena de supermercados me están vendiendo paquetes de carne por 1 kilo y en verdad pesan 700 gramos. ¿Me están estafando? ¿O es que la balanza andaba mal? Entonces, es decir, es esta cuestión de ambigüedad lo que pasa. Y que esto, fundamentalmente, digamos, es en las corporaciones. Es decir, cuando uno va a una compañía, por ejemplo, de seguros, y dice, che, me agarró el granizo y yo lo tengo contra todo riesgo, pero usted no leyó la letra chica, en el todo riesgo el granizo no entra. Entonces uno dice, a ver, me tomaron el pelo, si yo es todo riesgo. Bien, estas cosas pasan. Entonces, primera cuestión, ¿son delitos? Es decir, obviamente que en algunos casos son mucho más claros que en otros. Y la otra cuestión que dicen, que también señala muy bien Howard Becker y que también señala anteriormente Sutherland, es que dicen las corporaciones. No, bueno, yo no puedo controlar a todos mis miembros. No puedo controlar a todo el personal que tengo.
Entonces, es decir, si hay policías corruptos es porque hay una o dos manzanas que, digamos, están podridas. Ahora, lo que dice Howard Becker es, ¿y cuáles son las condiciones del cajón para permitir esa podredumbre? A ver, chicos, el año pasado en Estados Unidos, digamos, se conmovió con la muerte de Floyd. I can breathe, ustedes, esa frase que se hizo, digamos, recorrió el mundo, y de ahí empezó un movimiento que es el Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, y, digamos, Floyd fue una víctima, digamos, casual. No, digamos, hay todo un conjunto de actos de policías blancos contra negros que terminaron en la muerte de personas negras. Al poco tiempo hubo otro, al poco tiempo antes había habido otro. Entonces, ¿es esto un exceso de uno de sus miembros? ¿O acá hay cuestiones estructurales en esta composición, digamos, de esta organización que permite estas cosas? ¿Cómo descubrimos si estas cuestiones son estructurales? Y bueno, viendo lo que las corporaciones quieren ocultar. Es decir, ninguna corporación ni ninguna organización te va a decir, no, qué sé yo, nosotros tuvimos tantos juicios por fraude. Bueno, ¿podemos buscar ese dato? Sí, lo podemos buscar. Nosotros no tuvimos ninguna queja, no hay nadie que te diga, nosotros no, se nos llenaron de quejas porque en verdad, digamos, hubo una serie de clientes que pesaron los artículos y en vez de 1 kilo eran 800 gramos. Nadie te lo va a decir, sin embargo, hay registro de esto. Entonces, es decir, cuando Howard Becker da el ejemplo de esto, él que vuelve a decir, ojo, busquemos, digamos, aquellos fenómenos que tienen en común estas cuestiones y no dejemos por fuera aquellos que prejuiciosamente nosotros consideramos que no. Si hablamos de delito, delito es todas estas cosas. Y nos vamos a encontrar entonces con que la asociación entre delito, población de bajos recursos, hogares construidos deficientemente o, digamos, personas con rasgos de violencia, etcétera, etcétera, no es tan directa como pensamos. Que hay también una relación entre precisamente los delitos y los sectores de mayores ingresos. Entonces, esto es lo que está planteando Howard Becker cuando dice la cuestión de revisar todos los casos y de también empezar a ver más allá de nuestros prejuicios y de las convenciones sociales a las cuales vamos a adherir sin que nos demos cuenta. Lo mismo está diciendo Bourdieu cuando dice sometamos nuestros conceptos a un análisis sociológico. Digamos, tanto uno como otro nos están refiriendo a esto. En el caso de ustedes, digamos, a un análisis económico o un análisis socioeconómico, diríamos hoy, tanto desde la sociología como desde algunos economistas que consideran que la economía es una ciencia social. Bien, nos queda otra parte de Becker, pero digamos ya me quedan 2 minutos, no voy a terminar. Yo, digamos, preferiría seguir con Becker el lunes, que es un bloque que está más, digamos, que lo podría explicar mejor si lo hago en conjunto. No sé qué piensan ustedes, yo puedo seguir charlando, pero no voy a terminar. Sí lo puedo hacer el lunes. Bueno, Santiago, bárbaro. Bien, a ver, entonces, quedemos para el lunes para terminar con Becker y lean el trabajo de Facio Rutri para cerrar unidad 5. La otra cuestión, no sé cuántos quedan ni nada por el estilo. ¿Puedo derivar en ustedes la tarea de hacer una lista ordenada para el lunes? Ya la hicimos, profe, ya estamos organizados. Pero qué lujo que son, Karina. Bueno, entonces no. ¿Me la mandan? Winiver seguramente se la manda. Bueno, dale, Winiver me la manda, mandámela, Winiver, al chat. Dale, pasalo por el AU, buenísimo.
Bueno, entonces, si ya se pusieron de acuerdo, es un lujo. La verdad, son un lujo. Y vemos entonces, es decir, cerramos acá, nos vemos el lunes y por cualquier cosa, yo mañana les voy a mandar la dirección de Meet, cualquier cosa que tengan un problema, nos comunicamos el sábado, para aquellos que van a dar el recuperatorio. Listo, nos vemos Santiago, nos vemos Oriana, que tengan un buen fin de semana y que tengan un buen desempeño en el recuperatorio para aquellos que lo dan. Profe, le hago una pregunta. Sí, Silvia. Chau, Luciano. Chau, William. Sí. Le quería preguntar, el tema entonces del coloquio es para los que en la nota final, o sea, no llegan, sería al 6. Exacto. No llegan al 6, pero tienen más de 4, Silvia, Ah, ok, bien, sí. Es decir, sí. aquellos, chau Luciano, hasta luego. Aquellos que tienen menos de 4, desaprueban. Sí, ahí ya está. Claro, no, yo porque me saqué un 4 en el parcial y obviamente tengo que ir a recuperatorio porque si no creo que voy a estar demasiado justa. Sí, vas a estar muy justa. Sí. Entonces, el tema del coloquio, espero igual sacarme buena nota en el recuperatorio, ¿no? Pero por si no, el coloquio que es tipo, son preguntas que usted como que va diciendo, no sé, hoy le toca a esta persona y hace al azar, o es como acordado eso. Valentín, sí, me acuerdo del mail. No, a ver, Silvia, el coloquio es una instancia obviamente oral, y es sobre aquella parte que, según las notas que vos tuviste, aparece como más floja. Claro. En el caso de que qué sé yo, no quiero decir que pase, vamos a hacer una cuestión hipotética que no va a pasar. Suponte que vas al recuperatorio y en vez de un 4 te sacas un 5 y después, bueno, no te alcanza. Obviamente la parte sobre la cual en la cual va a centrarse el coloquio es precisamente las unidades de 1 y 4. De 1 a 4. Listo. Claro. Es aquella parte que está floja en ustedes. Bien. Claro, porque yo me fijé en el calendario y hay unas clases que dice como coloquio. Es en esas clases donde usted se enfocaría a tomarles a esos que les falta. Exacto, a aquellos que tuvieron más de 4 y menos de 6 y ver, digamos, cuál es la parte más floja que tuvieron. Para eso también tenemos los test de autoevaluación y todo esto. Ok. ¿Está? Bueno, profe, sí, era eso. Gracias. Bueno. Y Winniverse, el trabajo final lo tienen que entregar en la última semana de junio, o sea que no nos queda mucho, porque ya en la 1 de julio nosotros tenemos que entregar todas las notas. ¿Había alguien que había levantado la...? Sí, Karina. Creo, haciendo números con los grupos que se anotaron ahora para ir el martes, me parece que nos falta rendir exposición oral solo a nosotros, solo a mí y a mi grupo, digamos. No, puede ser que haya otro también que me pidió que le arme una problemática para unidad 3, todavía no se lo dije, pero o eran ustedes, Karina. Era yo, creo. Ah, bueno, entonces no, ya el lunes te lo doy, porque el lunes todavía expone el otro grupo. Sí, me parece que quedan ustedes nada más. Sí. Profe, el lunes entonces sube eso, yo soy del grupo de Karina. ¿Podrá hacer algo así, tipo como el cuento? ¿Que nos suba o no? No. Haga un pastelito. No, por ahí lo que les pido es que hagan dialogar a 2 autores de la unidad 3. Es decir, no encontré un referente como un video, un cuento o algo que me permita trabajar los contenidos de los autores de la unidad 3. Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Es decir, para darles así alguna otra cosa. Pero estoy pensando en esta cuestión de que hagan dialogar a 2 autores. ¿Cómo sería dialogar? Claro. Dialogar sería, a ver, puede ser que vaya en este sentido.
que yo les pida, bueno, a ver, ¿cuáles serían las apreciaciones que harían Bourdieu, Chamboredón y Passerón del texto de Bauman? Interesante. Interesante. ¿Viste? Algo por el estilo, si no es ese, va a ser algo por el estilo. Es decir, a ver, ¿qué es lo que pasa con un grupo de autores como estos que me propone una cuestión de rigurosidad ante un texto como el de Bauman? Digamos, ¿cómo lo leerían? Por eso te digo, es la cuestión de cómo dialogarían estos autores. Bueno, así lo trabajamos con tiempo porque también estamos con el trabajo. Yo por eso quería dar primera, porque después se amontona todo. No, está bien, está bien. Yo creo que va a ser eso. Si quieren empezar a verlo, después se los haré mucho más preciso o pondremos la consigna por escrito y todo lo demás. Pero no encontré algo por fuera donde ustedes puedan aplicar. Entonces me pareció interesante esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría con estos dos autores charlando? Charlando en esta forma, digo. Sí, ¿qué opina uno, qué opina el otro? ¿Qué opinaría el otro? Algo así. Exacto. ¿Qué dice uno, qué opinaría el otro? Algo así. Claro, es decir, ¿qué es lo que Bourdieu, Passerón y Chamboredón le dirían desde el punto de vista que ellos están planteando de lo que es la investigación científica y lo que es la construcción del objeto a un texto como el de Bauman? Le dirían, ¿tiene un objeto? ¿Cuáles son dónde están las referencias empíricas? ¿Qué pasa con las analogías? ¿Cómo las construye? Es decir, desde ahí... Bueno, usted nos va guiando así, capaz que por escrito nos resulta un poquito más fácil. Sí, la cuestión es leer uno y otro y ver, digamos, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que les estoy proponiendo? Bourdieu, Chamboredón, Passerón, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, acá hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la rigurosidad, con el tratamiento teórico, con el tratamiento metodológico, etcétera, etcétera, para decir, tengo un trabajo sociológico consistente. ¿El texto de Bauman llena estos requisitos? Desde ahí viene la cuestión. No qué opinarían sobre si la modernidad es líquida o no líquida, o más o menos líquida, o de gelatinosa. No, eso no. Gelatinosa. Sí, por decirlo de alguna forma. Sino esto, a ver, veamos, ¿cómo sustentás una cuestión de estas? ¿Dónde están los sustentos de esto? Ya casi me estoy olvidando lo que decía Bauman, profesor, ¿vio? Estamos muy lejos de la unidad 3. Estamos lejos de la unidad 3, sí, pero bueno, son dos textos que se pueden leer y que se puede hacer este tipo de intercambio. Bueno, gracias. Voy a ir repasando de paso. Gracias. Dale, Karina. Gracias, profe. Nos vemos el lunes y el martes. Nos vemos el lunes y el martes. Nos conocemos. ¿Eh? El martes nos conocemos. El martes nos vemos en presencia, eso está bárbaro. Dale, profe, buen fin de. Buen fin de. Gracias, buen fin de. Buen fin de, Lorena, que lo pasen lindo. Profe, disculpe, antes de que termine la clase, yo tenía una duda. Sí, Victoria. Respecto a lo del trabajo, vio que nosotros queríamos hacer la crisis de 2008, pero nos pasó que cuando queríamos ir acortando para elegir título y demás, se nos hizo muy amplio. Entonces estábamos pensando en elegir como tema crisis de Argentina 2001, el problema sería el efecto arrastre y la pregunta que nos haríamos más o menos sería que cuáles fueron las consecuencias económicas que a día de hoy nos siguen afectando. ¿Sería por ahí o...? Estaría... ¿O sigue siendo muy amplio? No, pero a ver, que un trabajo de investigación sea ambicioso está bárbaro, Victoria. La cuestión es, sí, podríamos ver, ustedes lo van a centrar en los aspectos económicos. Claro. Bien, entonces, es decir, a ver, esta es una cuestión personal, Victoria.
estoy tratando de buscar un sustituto al término de consecuencias. No sé si podríamos hablar más de tendencias, es decir, a ver, ¿qué es lo que quiero decirte? Si yo hablo de consecuencias, de alguna forma estoy hablando de efecto. Claro. Entonces tengo que buscar una causa. Entonces, sí. Exacto, por lo tanto, digamos, yo no sé. Sí, Ariel. No, decía que no sea determinista. Yo también estoy con Victoria en el grupo. Pero buenísimo, Ariel. No, es por eso. A ver, podemos utilizar el término, podemos darnos la licencia de utilizar el término de consecuencias. Y estaría bien, digamos. Yo lo plantearía más, digamos, cuáles son las variables o condicionamientos socioeconómicos que estaban presentes en la crisis del 2001 y continúan en la actualidad. Algo por el estilo, pero no está mal el término consecuencias, y de última es una cuestión más de términos, pero el problema lo tienen planteado Victoria y Ariel, no. Digo, que eso es lo que importa. Está claro qué es lo que quieren ver. Entonces, claro, sí, eso teníamos en claro, pero queríamos saber más o menos si estábamos encaminados o si seguía quedando muy amplio, porque lo que queríamos ver era eso, como un efecto arrastre que quedó de que son consecuencias que no se terminan de solucionar y a día de hoy siguen afectando, pero podemos poner eso de las variables y cambiar el término. Sí, igual. Y vean, digamos, el uso también del término de arrastre, déjenlo para después de la cuestión, digamos, lo que ustedes van a decir es, a ver, ¿qué condicionamientos económicos o qué aspectos de la economía de Argentina, que de alguna forma, pienso por lo que están planteando, va a trabar el desarrollo, estaban o aparecieron o estaban presentes en el 2001 y siguen estando presentes en el 2022. Esa sería más o menos la cuestión. Sería como identificar uno de los objetivos, identificar cuáles son aquellos, no sé, rasgos, me sale, pero no es rasgos la palabra, pero... No, está bien, podemos hablar de consecuencias, podemos hablar de condiciones, es decir, pero vuelvo a decirles, el problema está planteado y está planteado específicamente. Después le buscamos los términos, y si no hay otros, usen el de consecuencias, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que alguien con mucho rigor les puede decir, bueno, pero si estas son consecuencias, ¿dónde están las causas? Claro, entonces ahí es donde puede haber un poquito de despelote. Por eso les digo, usemos otro, pero es cuestión nominal, no es cuestión de fondo. Lo podemos, tenemos tiempo de hacerlo. No queremos meternos en un brete. Sí. No, además no tienen que hacerlo, tienen que plantearlo. La cuestión después va a ser, bueno, cómo encontramos los datos, es decir, esto también tenganlo, después lo vamos a trabajar, pero es un problema, les digo, muy interesante, lo que están planteando. Bueno, muchas gracias, profe. Sería lindo poder investigar, poder hacer la investigación. Sí. Sí. Muchas gracias. No, por favor, chicos. Gracias a ustedes por la cuestión del laburo. Bien, nos vemos entonces el lunes, o quizás el sábado, esperemos que no tengan ningún tipo de inconveniente, y entonces que tengan un buen finde. Bueno, gracias, profe. Bueno, igualmente, Adiós. nos vemos. Nos vemos, Ariel, Victoria.